¿Cómo has estado, Isaí? Pues bien, gracias a Dios, lleno de salud, que es lo que primero tenemos que agradecer, agradecer la salud y agradecer la salud de los que están con nosotros. Eso es muy importante. En ese aspecto, maravillosamente bien y con mucho trabajo. También, gracias a Dios, muchísimo Gracias al trabajo. Altísimo, al Todopoderoso, Así es, al que Eterno, nos da la vida, quita y pone cuando Él quiere y hace lo que definitivo. quiere. Así es. Y precisamente a veces, hablando de estas cosas ya en cuestiones humanas, quería que nos comentaras, nos dieras tu opinión acerca de, pues, esta problemática, no problemática, la situación que se ha suscitado en los últimos un par de años, ¿no? Con eso ya ves en la pandemia, a cuánta gente buena, pues, se ha ido, ha llegado, pues, este pesar a familias que inesperadamente, pues, han visto partir a un ser querido y dejan hogares desconsolados, huérfanos, viudas, viudos. Y pues a veces no se logra, no se puede uno salir de esta problemática y la vida sigue. Entonces nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y esto todavía sigue y si sigue continuamente, ahorita que nosotros estamos hablando, posiblemente alguien desafortunadamente tuvo un accidente y partió de esta vida, ¿no? Y se queda ese hogar, ese padre, esa madre, ese hijo desconsolado. ¿Cómo debemos nosotros vivir el duelo? ¿Cómo debemos nosotros afrontar esta situación? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, es un proceso natural, es un proceso biológico, el vivir y el morir. Claro. Eh, Solo que los apegos, la costumbre de estar con la persona que queremos, sea el hijo, el padre, la mamá, el esposo, la esposa, causa un dolor. Ese dolor es natural, no es patológico, no es un dolor neurótico, es un dolor natural, es una pérdida. Tenemos pérdidas continuamente, siempre hemos dicho que la primera pérdida es la comodidad en el útero de mamá, en el útero de nuestra madre, en la matriz. Y precisamente nuestro primer llanto, independientemente a que procesamos el oxígeno de otra manera, el lloro también es una señal de pérdida, de dolor. Es nuestra primera pérdida. Y a lo largo de la vida tenemos pérdidas, pérdidas en el trabajo, pérdidas también de un amigo, pérdidas de una amistad, la pérdida de una relación. El divorcio viene siendo también una pérdida. Y la pérdida de una mascota. Nosotros estamos sujetos a muchas pérdidas. Pero la pérdida de un ser querido es la que causa mayor dolor. Dentro de los grados de dolor interior de las pérdidas, directamente hablando de las pérdidas, la muerte del cónyuge ocupa el 100%. El siguiente dolor es el divorcio, un 80%. Y la muerte de un hermano, de una hermana, de alguien muy cercano a nuestra sangre, como son nuestros hermanos, nuestras hermanas, 65%. Y así podríamos ver una mascota hasta el 37% causa en ese puntaje dolor. Vamos a hablar entonces, incluso como curiosidad puedo yo anotar que las discusiones frecuentes con una pareja, bien decía el proverbista que la mujer necia o rencillosa son como gotas
permanentes que Un causan. gotero que enfada, ¿no? Exacto. Pues es un dolor que en digamos, en esta tabla general de los dolores Ajá. permanentes o constantes del ser humano, hasta el 35% nos causa una discusión permanente con nuestra pareja. Pero así vamos. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a la pérdida del ser querido, ya sea el cónyuge, la mamá, los hermanos, el papá, alguien muy cerca de nuestra sangre y Sí, de hombre. nuestro amor, de nuestro... Eso es lo más duro, ¿no? Es el Sí. 100%. ¿Te acuerdas? Nosotros tenemos experiencias en nuestra familia. Definitivamente, Acuérdate cuando se fue nuestro hermano. nuestro hermano Abner, Nuestro hermano a 22 años de edad. Tenía joven, joven, hombre. yo lo estaba esperando en la ciudad de Uruapan con comida, con Sí, fiesta y hombre. Y recibí el de que cuerpo. ya no llegó a Uruapan y se Híjoles. tuvo que regresar a Puebla. Fue un golpazo terrible. Después sufrimos el dolor de De nuestra nuestra madre, madre que se fue después también. nuestro padre también. Entonces los dolores más fuertes los hemos recibido Sí, ya. hombre. Y aquí Así es sí, de ya que lo que venga ya no ya es importa. menos dolor, Ya ya es el dolor menos, ¿no? ya no es el 100 80 ya es 30 ya Dice uno, es ya después de 25, estos ¿no? dolores, dice uno, nada, Ya lo que no, venga así ya es. no me afecta. Es correcto. Porque fíjate que Es, cuando pasa esto, sí, perdón que te interrumpa, vive uno en un estado de shock en el momento. definitivo, así De es. repente es como, y más cuando de repente no te lo esperas. Por eso te comentaba ahora con la pandemia, de repente familias, amigos que digamos nosotros se vean muy sanos aparentemente, y de repente al mes, pues que de repente ya no están. A los 15 días, pues que ya se fue. O incluso unos amigos que estaban sepultando a su padre y luego después a los 15 días se van ellos también. Sí, Imagínate cómo queda esa familia en un estado de shock y luego después no saben qué hacer. Entonces, aquí es donde entra la pregunta, ¿qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer ante estas circunstancias? Porque muy a bien. veces, ya lo comentamos anteriormente, creo, en un programa anterior, hay quien toma la puerta falsa que decimos de salir de este problema y se va a las drogas, se va al alcoholismo, toma alguna adicción y en vez de solucionar el problema resulta que es peor y viven continuamente sometidos en una adicción tremenda en la vida, no saben cómo manejar este problema. ¿Qué Es, debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Bueno, te eso, vuelvo a preguntar. eso es muy importante lo que has anotado. Si no se trabaja correctamente el duelo, puede producir trastornos, neurosis, y si no se trabaja adecuadamente la neurosis o el trastorno, causa fuertes depresiones, trastornos mentales muy fuertes. El duelo, que es el dolor, es una lucha, y eso es muy importante. Duelo es una pelea entre dos. Mm, ¿Qué significa duelo? Que una parte de mí, la ok. parte cognitivo-racional, la parte consciente, dice, bueno, ya se murió, pues La vida sigue, la vida sigue, es tengo que normal, no somos avanzar, eternos, tengo familia. ora por mis hijos, ora por mi esposa, qué sé yo. Y queremos nosotros aquietar la mente, pero hay otra parte también dentro de nosotros que se niega a aceptar la realidad. No puede ser. Y entonces viene precisamente esa negación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí si yo soy bueno? Si yo he hecho cosas buenas, las personas malas viven bien. ¿Y por qué a mí? Y empiezo a negar. Se llama precisamente negación, que es la primera fase del proceso de duelo. Niego todo, no puede ser. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi hijo? No puede ser. ¿Por qué este joven? ¿Por qué no murió uno de 80 años? Él ya tenía 22 años. No puede ser la negación. Porque hay una lucha entre
lo que decimos es imponderable esto, cuestiones de Dios, cuestiones de la naturaleza, como tú quieras, y la otra parte que también está dentro de mí, que me niego a aceptar, Aceptar, ¿no? La realidad, exactamente. Es un dolo, fíjate, duelo, un luego duelo. también dolo. Ujú. ¿Por qué dolo? Porque dolo es engaño, dolo es mentira. ¿Por qué también podemos sacar la etimología del duelo de la palabra o con la palabra dolo? Porque a nivel inconsciente creemos que el amor que tenemos para nuestro padre o para nuestro hijo o para nuestra esposa es o nuestro hermano es eterno. Se mueren los demás, pero mi amor no. Se mueren los Inconscientemente, demás papás, pero inconscientemente, mi ¿no? papá no. Se mueren los demás hijos, pero mi hijo no se puede morir. Ujú. Entonces hay ese dolo, una fantasía interior de que los seres amados son eternos. Entonces entramos en ese bucle de duelo. Ahora, como tu pregunta dice, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para trabajar el duelo? En primer lugar, lo que sí tenemos que hacer, abre paso al duelo. Es decir, siente el dolor y que no tengas pena o vergüenza de decir, me duele la partida, me duele la muerte, me duele la separación de mi padre, de mi hijo, de mi hermano, de mi esposa. Tenemos que darle paso al dolor. Si Si tengo no que le llorar, damos... lloro, ¿no? Sí, porque hay quienes dicen, sé fuerte, sé fuerte. No, 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 no. Ahora, cada proceso es diferente, cada persona tiene un proceso diferente. Y los pasos del proceso, aquí quiero hacer hincapié en esto, que es muy importante, según la psiquiatra Elizabeth Kubler, decía que hay 4 o 5 pasos del proceso, como es el primer paso, la negación, luego la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Pero estos pasos no se llevan 1, 2, 3, 4 en el orden que los mencioné. Puede ser de que lo aceptes y de repente tengas mucha depresión varios días y de repente estés así como diciendo, pues sí lo acepto, no lo acepto, pues ya ni modo, pero ¿por qué a mí? O regresar a la negación. Estos pasos son no pasos secuenciales o etapas secuenciales, son etapas aleatorias. De repente en uno puede manifestarse del 1 al 4 o a la etapa del 3 al 1. Ok. Cada quien vive su etapa y hay que vivirlo. Primer paso, la sugerencia para poder manejar correctamente nuestro dolor es permítete y abre tu corazón al dolor. Siente el dolor. Un amigo mío me acaba de hablar y me dice, cometió un error mi hermano Gerardo al decir, murió mi madre en la ciudad de Los Ángeles. Me dice, no llores, tienes que ser fuerte. Mi madre ya triunfó. Cero lágrimas, Miguel. Y él se quedó sorprendido y dice, no, yo quiero llorar, porque se fue mi mamá. Y Sí, sí, dice, sí. ¿cómo la ves, Abisaí? Le digo, error. Debiste haber llorado. Sí, porque Llora. Y después se eso no guarda eso significa, no significa debilidad. Eso significa que estás dándole paso al mm, dolor. El dolor a lo es inevitable, ¿no? natural en el ser humano. Ujú. Es natural, sé natural, dale paso, ábrete al dolor, no lo reprimas, sé amable contigo y tómate todo el tiempo que quieras para tu duelo. No le digas, yo duré 12 días, 15 días y olvidé a mi madre, olvidé a mi hermano, un Cada quien lo mes y me procesa olvidé. diferente, ¿no? No, no, cada quien, hay quienes tienen 3 meses. Ujú. Después de 3 meses tenemos que pensarlo seriamente porque si tomamos de 3 a 6 meses puede ser hasta cierto punto natural. Después de 6 meses Aceptable, puede ¿no? convertirse en duelo patológico.
porque ya están ahí otras cosas. Permanente ahí y pueden afectar incluso la salud, ¿no? Exactamente, no estamos ya fluyendo ni estamos viviendo las etapas propias de nuestro duelo. Entonces, pero hay que darnos el tiempo que sea. Que una semana quieres estar encerrado, no quieres bañarte durante un mes, no te bañes. Si no quieres rasurar, te vale cacahuate. Tú ahí vive tu dolor como lo quieras vivir y exprésalo como lo quieras expresar y vívelo el tiempo que lo quieras vivir. Eso es muy importante. La otra cosa muy importante también, valga la redundancia, no le hagas caso a la gente que te dice: levántate, báñate, vete, sé fuerte, eres poderoso, fuerte, único, líder. En las etapas del duelo, eres como quieres ser tú. Sí, sí, sí. Exprésate. No importa que sea como sea. Vive el duelo. No es cuestión de olvidar tampoco. ¡Ay, voy a olvidar! Ya, quiero olvidar la vida, la muerte, cómo murió! No trates de olvidar. Que fluya solo. El olvido lo vas a tener sin dolor. Lo vas a tener sin dolor. Y no necesariamente olvidar significa sanar. No se olvida nunca una pérdida, pero cuando lo recuerdas sin dolor. Y cuando recuerdas una pérdida sin dolor, en ese momento estás sanando. Que no te duela, eso es lo más importante. Enfócate a vivir con los tuyos, con los vivos. Esa es otra cosa muy importante. Enfócate a vivir con los vivos. Valga la redundancia. Vive con los vivos, no vives en el recuerdo de los muertos. Vive con los que te rodean. Da gracias a Dios y agradece a la vida por la gente que te rodea y vuelve a tu fe. A la fe personal, a la fe de realizar sueños, de vivir con los vivos. Eso es lo que tenemos siempre que tener presente. Tenemos vida, vive con los vivos, convive con los vivos y lleva tu dolor en etapas y en tiempos como tú quieras llevarlo, pero vívelo. También siéntelo. No es ningún problema. Muy bien, entonces hay que aprender a vivir la vida con el dolor, ¿no? Así es de que la vida sigue. Bueno, y el tiempo también, como todo acaba, sigue también. El tiempo también sigue y nos apremia, pero eso que has dicho es muy valioso. Acuérdate también que nosotros somos gente, pues, cristiana, que creemos en la vida, en el más allá. ¿Y qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos dice, como siempre lo hemos acabado en cada de nuestro programa? ¿Qué dicen los escritos acerca de estas cosas? ¿Cómo Mira, debemos de hacerlo? Las Sagradas Escrituras es un código de vida, es un código de vida. Y nos enseña a vivir la vida, pero también nos enseña sobre la muerte. Nos habla sobre otro tipo de vida más allá de la muerte. Y el primer ejemplo, yo aquí apunté algo que me impactó desde que yo era jovencillo. Esa frase que dice en Génesis 49:33, y se reunió con los suyos. Cuando morían los patriarcas, Abraham, Isaac, en este caso Jacob, ¿qué es lo que hacían? Se reunían con los suyos. El concepto de muerte no era doloroso. El concepto de muerte era como un tránsito a otro nivel de vida. Se reunían con sus seres queridos. Era sinónimo de reunión. Era una reunión. Después de la muerte, ¿no? Exactamente. Llevaban luto en memoria del que se había ido, pero se habían reunido. Había otra fiesta. Se había adelantado.
El otro Ese. texto que me impactó también, cuando Jesús le dice, el que cree en mí, le dice a Marta, a María, que estaban En sacadas de el onda duelo, ¿no? En porque el duelo de en Lázaro. el duelo, en el dolor, la pérdida, en ese duelo es, sí lo acepto, pero hoy se fue, ay, lo acepto, pero era mi hermano, Sí, le dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. y mira, Tu hermano no ha muerto. él vive. Y podríamos decir, los que hemos perdido físicamente a nuestros seres queridos, no han muerto. Se han reunido con los suyos y están vivos. Ujú. Esa es la primera ancla, el primer anclaje de lo que le llamamos nosotros fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, pero es una demostración a nivel inconsciente, a nivel espiritual, a nivel mente. Ujú. A mayor inteligencia espiritual, Joao, Ujú. vamos a entender mejor el concepto de vivir y reunirse con los nuestros, de ir a otro nivel de vida que aunque aparentemente muramos, seguimos viviendo. Y eso nos da consuelo. Y finalmente tenemos al gran paladín de la fe, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, posteriormente, ante la aparición de Jesús, se convirtió en paladín de la fe. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, yo vivo en la fe del Mesías, yo vivo en la fe de ese resucitado. Ujú. Y si yo llego a morir, yo no pierdo nada. Es ganancia. Yo Salgo gano. ganando yo. Yo salgo ganando. No pierdo nada. Yo no pierdo nada. Entonces la muerte para el que tiene fe es ganancia, no es pérdida. Sinónimo de ganancia. Ahora, fíjate, si definimos al principio el duelo como una pérdida, por eso nos duele profundamente, y en la fe de Jesús, la muerte no es una pérdida, sino es una ganancia, entonces el dolor aminora, y con razón lo dice Pablo, lloren, sí, sientan depresión o tristeza, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Mm, así es. ¿Por qué? Eso es Porque no, precisamente lo que te iba tenemos a una comentar. fuerza interior, tenemos una fuerza interior poderosa. Sí. Fíjate rápidamente porque el tiempo se nos va. Sí, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ya les llama dormir. sí, sí. En la fe de En la Paulina, fe morir es cristiana, dormir, ¿no? en la fe cristiana, exacto. Dice, para que no os entristezcáis, lo que acabas de decir, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, acuérdate que no se creía en aquel entonces que Jesús había resucitado. Se creía que se había robado el cuerpo del Señor, Sí, sí, pero había que no había resucitado. una polémica ¿Verdad? en los primeros años después de la resurrección. Pero la predicación estaba en torno a la resurrección de Jesús. Por eso dice, si creemos que Jesús murió Y y resucitó, resucitó, así también traerá a Dios así con es. Jesús a los que durmieron con él, es decir, aquellos que se reunieron, como la que acaba de sentir. Va a Ay, venir Dios, los va a hacer traer cuando venga Jesús, y entonces nos va a levantar a los que exactamente, sigamos aquí con vida en esta vida terrestre, ¿no? definitivamente. Y Y el al final símbolo, dice, alentaos con estas palabras. así es, o sea, tenemos que motivarnos porque nosotros tenemos un conocimiento superior. Y el conocimiento superior nos hace tener una conciencia superior. Y la conciencia superior nos hace pasar los dolores de diferente manera Eh, a los que no tienen ese nivel de conciencia. Y el mayor nivel de conciencia es tener la convicción de que si Jesús de Nazaret resucitó, nosotros resucitaremos también con Él y como Él. Y si Jesús de Nazaret venció la muerte, para nosotros es temporalmente un descanso,
porque resucitaremos viéndole cara a cara a Dios tal como es. Eso se llama glorificación y se llama vida eterna con Jesús. Es lo que dice la Biblia. Definitivo, no, no, esto es tremendo, ¿eh? Por eso decía Pablo, alentaos con estas palabras. Hay que Motivaos. motivarse Así es. porque pues nosotros somos de fe, somos Definitivo. cristianos y definitivamente va a suceder algún día. Bueno, el Bueno, tiempo se nos fue, Avisaí. Para sale. otra, seguimos platicando, ¿qué te parece? Que no Saludos a se diga todos. más. Saludos a todos, bendiciones y recuerden que los amamos a todos. Perfecto. Que Dios los bendiga a Gracias. todos. Hasta la vista. Igualmente, bye. Bye.